Hola queridos amigos, muy buen día, buena tarde, buena noche, cualquiera que sea el horario en el cual estás sacando tiempo para, para Dios, para que Dios nos hable. Queremos darte la bienvenida y bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver mucho con Dios, pero a su vez tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver mucho con lo que hacemos, con las intenciones con las cuales vivimos nuestra vida. Y antes de entrar en materia, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo que esté en nuestras vidas, que nos hable, que sea Él convenciéndonos, porque recuerda que aquí la intención de ninguno, mi intención no es cambiarte, mi intención, es decir, no tengo el poder para hacerlo. El único que tiene el poder para cambiarte, para transformar tu vida y mi vida, es Dios, es el Espíritu Santo. Por tanto, vamos a pedirle a Él que sea estando en este lugar, que sea Él acobijando nuestras vidas, que sea Él hablando y transformándonos. Así que allí donde estás, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos reconocer que tú estás en nosotros, Señor, que tú estás en nuestras vidas, Señor, que estás en cada momento de nuestras vidas, en cada etapa, en cada circunstancia, en cada momento, Señor. Tú estás con nosotros. Y hoy queremos, Padre, que tu presencia sea hablándonos en medio de esta charla, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea convenciéndonos, sea mostrándonos, sea dándonos luz. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. Hoy te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, sea esa luz, sea esa lámpara, sea esa guianza tuya mostrándonos, Dios, el camino, lo que debemos hacer. Hoy te damos gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, porque definitivamente eres bueno. Señor, gracias, Dios, porque tus misericordias se renuevan minuto tras minuto, segundo tras segundo para con nosotros. Gracias por poder contar, Señor, con tu presencia, con tu misericordia, con tu bondad. Gracias, amado Dios. Hoy te pedimos que tomes el control de este tiempo, que tomes el control de cada persona, de cada lugar, de cada familia, Señor. Pero sobre todo te pedimos que tomes el control de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor, para que tu palabra pueda llevar mucho fruto en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios, porque reconocemos y sentimos tu presencia, Señor. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Para el día de hoy la charla se llama procesos. Procesos. Y en estos días estaba viendo a un pastor que estaba hablando y él contaba y daba como su disertación, trataba acerca de que muchas veces se ha predicado un evangelio donde solo se muestra la bendición, donde solo se muestran las cosas buenas, donde solo se muestra aquella palabra en la cual hay dos cosas, pero solo voy a tomar la bendición para predicar de ello. Él decía: hemos predicado un evangelio donde solo se predica la bendición y no el proceso. Y dentro del proceso es donde está el tema más álgido. Por eso muchas personas, decía él, se desilusionan y piensan que Dios les falló, porque se les predica solo la bendición. Si tú ves el pueblo de Israel,
El Señor les dijo, miren, les voy a entregar la tierra prometida. Es una tierra en la cual fluye leche y miel, en la cual hay frutos, hay grandes bendiciones y es la tierra que yo les he prometido. Pero en medio de esa promesa había un proceso, un camino, un transcurrir diario, un proceso, un lapso de tiempo el cual tenía que vivir y transcurrir el pueblo de Israel en una línea de tiempo para poder llegar a esa tierra prometida. ¿Tú ves a Abraham? Dios le dijo, mira, tú vas a ser padre de multitudes, tú vas a ser padre de mucha gente. Tuvieron que pasar muchos años. Y esos años, todo lo que vivió Abraham durante todos esos años, eso se llama proceso. Y muchas veces nosotros como predicadores, nosotros como personas que estamos exponiendo de alguna manera la palabra de Dios, caemos en ese error. De hablar solo de la bendición y no del proceso, no del trayecto, no del camino a recorrer. Y por eso es que muchas veces nos desilusionamos. Es por eso que muchas veces la gente pierde la fe. Porque nos contaron de una bendición. Llegamos al camino, nos contaron de la bendición y pensamos que todo, o queremos que todo sea bendición. Pero resulta que en ese camino, en ese trayecto, en esa línea de tiempo, van a haber tropiezos. Van a haber dificultades, pero nadie nunca nos habló de ello. Y por eso cada vez que leamos la Biblia, por supuesto, las promesas de Dios son para nosotros. Pero cada promesa tiene un requisito, cada promesa tiene un proceso que debe hacerse en nuestras vidas. Y hoy el Señor lo que quiere es que veamos acerca de esos procesos. Que hay procesos que debemos tener en nuestras vidas. Y quiero que ya para entrar en temas sin más preámbulos, me acompañes al libro de Isaías. Isaías capítulo 61, 6:1. Isaías capítulo 61. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al 7. Este pasaje quizá de golpe lo hemos leído varias veces. Hemos dicho, sí, Señor, yo creo, yo confieso, Padre, yo creo lo que tú estás diciendo allí. Veo tu bendición en este pasaje. Pero allí nos está hablando de ciertos procesos que debe haber en nuestras vidas. Vamos a leerlo. Isaías 61. Isaías 61, verso 1 al 7. El fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes. Verso 3. Para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Ustedes, habitantes de Jerusalén, reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruinas. Gente de otras naciones vendrá a cuidar los rebaños, los campos y las viñas de ustedes. Ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios. Disfrutarán de las riquezas de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas.
porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían y los han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices. El primer punto que vamos a ver es por qué Dios nos elige. ¿Por qué Dios nos elige a ti y a mí? Y lo primero que debemos entender, mira, dice el verso 1, el fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarle a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Algo que debemos hacer es entender que desde el primer momento, Dios nos eligió porque quiere estar con nosotros. ¿Por qué Dios nos elige? Porque desde el primer momento Dios nos eligió. Nos eligió porque quiere estar con nosotros. Muchas veces yo me he preguntado y he dicho, como creo yo que quizá muchos nos hemos preguntado, yo no entiendo por qué Dios me escogió. Yo no entiendo por qué si había gente más preparada, gente de pronto con más capacidades, gente con muchas más aptitudes, no entiendo por qué Dios me elige. Y es por una sencilla razón, porque Dios nos eligió, porque quiere estar con nosotros. Dios te eligió a ti porque quiere estar contigo. No hay otra razón oculta. No hay una razón primordial para Dios por la cual Él te haya elegido, que es esa. Porque Dios quiere estar contigo, por eso te eligió. Por eso te llamó, ha llamado tu atención. Porque quiere estar contigo. Y a veces pensamos que Dios nos escogió para salvar a los demás o para llegar a otros. Pensamos que somos aquel trampolín en el cual Dios necesita este trampolín para llegar a fulanito de tal. Y pensamos, no, es que Dios me escogió, ya entiendo, Dios me escogió para llegar a mi hermano, a mi padre, a mi mamá, al vecino, a la persona con la que trabajo, pero no entendemos que Dios nos escogió y nos eligió porque Él quiere concienzudamente estar con nosotros. Y cometemos el error de pensar que Dios viene a nuestras vidas y nos escoge para salvar a los demás, para llegar a otros. Nos usa como ese trampolín, pero definitivamente Dios nos escogió porque quiere estar con nosotros. El motivante de Dios para elegirnos, para querer estar con nosotros, no son los demás. A veces pensamos, no, es que Dios te escogió para que a través tuyo Dios salve a tu familia. No, estamos incorrectos. Dios nos escogió porque quiere estar con nosotros. Por supuesto, Dios quiere estar con tu familia también. La razón primordial por la cual Dios te escogió es porque anhela estar contigo. Sin ninguna otra pretensión. Y el primer proceso que debo entender y que debo crear en mi vida, recuerda que un proceso es una medida de tiempo, algo que voy a estar viviendo constantemente. Y el primer proceso que debo entender y crear en mi vida es que Dios está conmigo porque tiene un interés especial en mí, no en los demás. Ahora,
Con esto no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Con esto no quiero decir que solo Dios piensa en ti y no piensa en los demás. O que tú seas más importante que los demás. Lo que quiero que entendamos es que Dios nos eligió porque quiere estar con nosotros. Porque tiene un interés especial en ti, en cada uno de nosotros. Y quiere tener esa relación personal con cada uno de nosotros. Algo que debemos entender es que somos la causa, somos el objetivo, no un daño colateral. Debemos entender que somos la causa, el objetivo. Tú sabes que muchas veces en un conflicto, en una guerra, en una confrontación, tú sabes que muchas veces, te voy a poner un ejemplo, en una guerra pasada está peleando X país contra otro país. El ejército contra una guerrilla de otro país que no sea Colombia. Resulta que en ese enfrentamiento van a haber damnificados que no tienen que ver ni con el uno ni con el otro. Que en este caso sería una población civil. Que en este caso sería una persona que va pasando de repente. A eso se le llama el daño colateral. Entonces debo entender que yo soy la causa, que yo soy el objetivo, no un daño colateral. Debo vivir el proceso de vivir mi vida sabiendo que el Espíritu Santo está sobre mí. Porque Él lo ha decidido libre y voluntariamente. Dice el verso 1, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Dios me eligió. El Espíritu de Dios está sobre mí porque Dios me eligió. Y debo vivir mi vida en el proceso. ¿Qué quiere decir? Que pese a lo que esté viviendo hoy, debo entender que el Espíritu de Dios está sobre mí, está conmigo, porque Dios tomó la decisión de elegirme, porque tiene un interés personal en mí. Porque Él ha tomado esa decisión no coaccionado por nadie. Es una decisión voluntaria. Es una decisión firme, libre, una decisión firme por nosotros. Dice allí más adelante, me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Para dar buenas noticias a los pobres. Y siempre vamos a tener áreas donde necesitamos buenas noticias. Tú puedes ser rico y puedes ser bendecido en muchas áreas, pero siempre vamos a tener una u otra área en la cual siempre vamos a tener una flaqueza. Y en esas áreas o en esos momentos siempre vamos a necesitar buenas noticias. Y debemos ser conscientes que siempre vamos a tener áreas donde necesitamos esas buenas noticias. Por supuesto, el Señor está con nosotros. Pero nos vamos a encontrar caminos donde vamos a necesitar buenas noticias. Si tú haces un recuento de tu vida, yo lo puedo hacer en la mía. Si tú haces un recuento de tu vida, todo no ha sido cuento de hadas. Todo no ha sido alegría. Por supuesto, esto no opaca y no omite los momentos alegres que hemos vivido, pero toda nuestra vida no ha sido una vida de carcajadas. Toda nuestra vida no ha sido una vida de momentos felices. Han habido momentos tristes, han habido momentos de dificultad, momentos de angustia. Pero lo que el Señor quiere que seamos conscientes es que siempre vamos a tener áreas donde vamos a necesitar
esa buena noticia. No solo está la promesa, también está el proceso, el camino a recorrer. No solo está la promesa de que Dios va a estar conmigo, sino que también va a haber momentos en los cuales voy a necesitar en determinadas áreas una buena noticia. Y ese proceso donde yo estoy caminando y viene un dictamen médico y viene un proceso difícil, una situación económica, un malestar con un familiar, donde viene aquel momento difícil en mi vida, debo entender que aún en ese momento difícil, Dios está conmigo. El Señor está sobre mí porque Él ya me eligió para estar conmigo, pese a ese momento difícil. El segundo punto se llama proceso de vigencia. Proceso de vigencia. Mira lo que dice el versículo 2. Dios también me envió para anunciar. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes. El segundo punto se llama proceso de vigencia. Proceso de vigencia. Y aquí debemos aprender a vivir ese proceso de salvación diaria. Jesús murió y resucitó para librarnos del pecado una vez por todas. Solo una vez. Eso está claro para todos. No hay más sacrificio. No necesitamos que Jesús vuelva a morir en la cruz para salvarnos de nuevo. No, el sacrificio de Jesús fue suficiente para salvarnos de todo pecado. Lo que sí debemos tener en cuenta es que a diario pecamos. Por ello es tan importante saber que debo vivir un proceso de salvación diario. No porque el sacrificio de Jesús no haya alcanzado para lo que viví hasta ayer, sino porque yo hoy me equivoqué, porque yo hoy fallé, porque yo hoy cometí errores. Por eso debo entender que ese proceso de salvación es a diario. Ese proceso en el cual yo voy y digo, Señor, hoy me equivoqué en esto, hoy fallé. Hoy le hice una mala cara a mi esposa, de la cual le pedí perdón, pero hoy vengo y te pido perdón a ti porque eso no estaba dentro de la cuenta pasada, porque la cuenta pasada ya fue saldada, ya fue perdonado, pero yo hoy tengo que venir y ponerme a cuentas contigo. Por eso tengo que vivir un proceso de salvación a diario, un proceso de redención a diario. Un proceso en el cual yo te diga, Señor, me equivoqué con mi esposa, me equivoqué con mis hijos, me equivoqué en lo que debía hacer. Sentí que debía hacer esto y no lo hice, Señor, me equivoqué. Perdóname. Y debemos ser conscientes de ese proceso de salvación, de ese proceso de vigencia. Este es el tiempo cuando tú leíste, este es el tiempo de salvación. Cuando tú leíste ayer este verso que dice allí, verso 2, Dios también me envió para anunciar. Dice, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Cuando tú leíste ayer este versículo,
te sirvió y te guió a entender la salvación para ti ayer? Y estoy hablando en una línea de tiempo, haciendo como una comparación. Pero puede que no sea ayer, puede que sea hace 10 años, puede que sea hace 20 años. Puede que sea para nuestros abuelos, cuando nuestros abuelos leyeron este versículo. Ellos entendieron que la salvación de Dios era para ellos hoy, es decir, hace 80, 60, 70 años. Si tú lees hoy este versículo, entiendes que Dios tiene disponible ahora la salvación para ti. Si hoy estamos leyendo este versículo y estamos entendiendo que la salvación de Dios es para nosotros ahora, este es el tiempo de salvación, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación, es ahora, es ya, es hoy. Pero si tú lees mañana, o te lo pongo en otro contexto, si tus hijos leen mañana este versículo, van a saber que es el tiempo de salvación de Dios para ellos. ¿A qué voy con esto? Podemos vivir diferentes tipos de cosas durante toda nuestra vida, pero en el momento en el que estemos hoy, debemos entender que es el tiempo que Dios eligió para salvarnos, para traer salvación a nosotros. Y aquí el proceso es vivir entendiendo cada día la actualidad, la vigencia de que Dios está allí para salvarnos. Esto no es un versículo para los antiguos. Este no es un versículo para nosotros hoy. Este no es un versículo para nuestras generaciones, es un versículo para cada uno de nosotros. Es un versículo que tiene vigencia hoy, que es actual, que es para mí hoy, pero también lo va a ser para mis nietos mañana, así como lo fue para mis abuelos ayer. Vamos con el tercer punto. Y el tercer punto se llama proceso de robles. Proceso de robles. No de Roblox. Proceso de robles. Del árbol. Versículo 3. Para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Dios va a cambiar, dice allí, para cambiar su derrota en victoria. Dios va a cambiar nuestra derrota en victoria. Esa es la promesa. Mira lo que estamos hablando. Esa es la promesa que Dios tiene para ti. Dios va a cambiar tu derrota en victoria. Pero debemos vivir el proceso que muchas de esas victorias las van a anteceder y son las derrotas. Te aseguro que vamos a hablar ya de veteranos. Te aseguro que Cristiano Ronaldo, Messi, para meter un gol al ángulo, fallaron demasiados tiros. Fallaron en muchas oportunidades. Ellos querían un final. Querían quizá una promesa, querían un objetivo final. Pero no llegaron a él,
a ese objetivo, levantándose hoy y diciendo, voy a darle al ángulo. Y ya lo ejecutaron y lo hicieron. Tuvieron que tener un proceso de entrenamiento de meses, de años. Y debemos vivir el proceso, que es el camino, el transcurrir. Mientras yo voy caminando, teniendo fe en Dios, que lo que me prometió lo va a cumplir, pero voy viviendo el día tras día. El que haya un día bueno para esa promesa, pero al día siguiente puede haber un traspiés. Y puede que esa promesa no se vea tan clara. Pero debo vivir ese proceso, ese transcurrir, ese camino hacia la victoria que muchas veces es antecedido o tiene un preludio de derrotas. El proceso de ser roble habla de poder ser fuerte en los momentos álgidos, en los momentos de dificultad. Un roble se caracteriza precisamente porque es un árbol robusto, fuerte, que es admirable, que no fácilmente se tumba, que es de las maderas más poderosas, más potentes que hay. Pero dice allí, para cambiar su derrota en victoria. Y cuando se cambia esa derrota, ese proceso difícil, ese camino en el cual vas viviendo o llevas viviendo o vas a vivir durante algún tiempo, cuando Dios lo cambia en victoria, dice allí que entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. La derrota muchas veces hace parte de la victoria. Y quiero que entendamos que para vivir un proceso sano con Dios, debemos entender que en nuestro camino van a haber derrotas. No quiero decir que seas un derrotado. Muchas veces vamos a tener derrotas, vamos a tener fallos ocasionales, en los cuales Dios nos enseña humildad, nos enseña a depender de Él, nos enseña a buscar y a entender que Él es quien cambia nuestra derrota en victoria. El llegar a ser roble muchas veces demanda o tiene como cimientos momentos y circunstancias difíciles. Y, ¿sabes? En la fortaleza del roble, en el aguante, en la fe, se ve evidenciado que hemos sido plantados por Dios. Es allí, cuando estás en ese momento difícil, es allí en el aguante que tiene ese roble, en la fe, en la promesa, así no se vea tan clara. Es allí donde se ve evidenciado que hemos sido plantados por Dios. Y dice allí, entonces ¿los llamarán quiénes? Los demás. No dice que nos autoproclamaremos. No dice que tú dirás, oh sí, yo soy roble victorioso, soy plantado por Dios, yo voy a manifestar el... No, dice que los demás van a ver y los demás te van a llamar. Los demás te van a llamar que eres un roble victorioso que ha sido plantado por Dios. Que ellos pueden ver la manifestación del poder de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque has atravesado un momento difícil, has atravesado tu vida, has vivido tu vida y has entendido que tu vida es un proceso, el cual no termina sino hasta que partimos con Dios. Un proceso para ser un roble,
para fortalecerme en Dios, para entender que mi fe debe estar puesta en Dios, que sigo plantado por Dios y que Dios manifiesta su poder a través mío. Pero que ese roble muchas veces tuvo fracasos, tuvo dificultades, tuvo vicisitudes, las cuales Dios le ayudó a salir adelante. Y vamos con el cuarto punto y con este termino. Y el cuarto punto se llama proceso de reconstruir. Proceso de reconstruir. Mira el versículo 4. Ustedes, habitantes de Jerusalén, reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruinas. Proceso de reconstruir. Tenemos que entender y ser conscientes que tenemos que vivir un proceso de reconstruir. Cuando tiene que haber una reconstrucción es porque lo que estaba está dañado, porque está en ruinas, porque ya no sirve, porque está presto a caerse. Y cuando tiene que haber una reconstrucción es porque estas características están en la vida de la persona. Y debemos aprender a reconocer que en nuestras vidas está en ruinas, que en nuestras vidas está dañado. Y tenemos que empezar a reconstruir. La reconstrucción demanda que reconozcamos que cosas están en ruinas o están mal. Y de tanto en tanto tenemos que sentarnos y evaluar nuestras vidas. Decir, ok, esto en mi vida no está andando tan bien. Debo echarle mano. Debo tomar acción. Debo reconstruir. Y mira que el proceso de reconstrucción debemos hacerlo nosotros. Dice allí, ustedes, habitantes de Jerusalén. No está diciendo yo los voy a reconstruir, quédense quietos, si quieren quédense acostados en sus camas rascándose la barriga, yo los voy a reconstruir. No, dice ustedes que están allí, ustedes que están habitando en Jerusalén, ustedes reconstruirán. La reconstrucción tenemos que hacerla nosotros. Ustedes. Es responsabilidad de nosotros levantarnos y reconstruir. ¿Sabes? También debemos vivir procesos de sanarnos y reconstruirnos. Y yo debo buscar estos procesos. Si yo sé que hay algo que no está bien en mi vida emocionalmente, debo empezar a trabajar en sanar y debo echar mano para reconstruirme, debo buscar ayuda, porque eso hace parte de la reconstrucción. Yo no puedo pretender, no conociendo el tema, meterme a ser un mecánico, porque lo voy a estropear. Es más, empezando porque no voy a tener ni idea qué hacer. Y sabes, debemos dejar un mito. Debemos dejar a un lado cuando necesitamos ayuda. Y hay un gran tabú en el campo cristiano de consultar, por ejemplo, o de ir donde un psicólogo, de pedir ayuda profesional, ayuda con mis emociones, ayuda con mi mente.
Y tendemos a pensar religiosamente, tenemos a pensar, no, pero es que si yo confío en Dios, no está bien que yo vaya delante de un hombre. Mira, la mente, las emociones son un tema muy complejo. Y estamos actualmente en una generación la cual está siendo atacada emocional y mentalmente como nunca antes. Y hay personas que se han dedicado a estudiar procesos con los cuales la persona puede salir avante, con los cuales la persona puede ayudarse a remar y a salir a flote. No pienses que acudir a un psicólogo, a un terapeuta, a un psiquiatra, no pienses que esto es falta de fe. Estas son herramientas que Dios nos ha dado y ojo con esto, porque parte de reconstruir muchas veces tiene que ser el tomar y dar pasos hacia esa sanidad, hacia esa reconstrucción, yendo de la mano de Dios, pero también buscando ayuda profesional, ayuda que me dé herramientas para salir adelante. Debemos identificar y empezar a trabajar con Dios en sanarme y en edificar lo dañado. Si tú ves que la relación con tu familia está dañada, tienes que pedirle a Dios que te ayude a sanar. Y no solo que te ayude a sanar tu corazón, sino que tienes que empezar a buscar la herramienta, el cómo reconstruir, edificar esa relación. Y ojo con esto, porque lo enfermo no sana solo. Debo identificar que hay algo que está mal, ponerlo delante de Dios, buscar la sanidad y empezar a reconstruir, empezar a hacer cosas en pro de esa sanidad. Las heridas no se curan solas. No quiere decir que tú tuviste una cortada y ya la ignoras. Dices, no, ya no me duele. No, ya eso no me afecta. No le voy a poner cuidado, no le voy a dar mente a esto. Si tú no entras y limpias la herida, si no sanas la herida, si no vas a un médico, a donde un profesional que te pueda ayudar en lo que estás pasando, si no le pides a Dios, no va a haber sanidad. Las ruinas y lo que está mal no se construye solo. Por eso Dios dice, ustedes que están allí reconstruirán. No es otra persona quien va a venir a reconstruir lo que tú ves que está dañado en tu vida. No es nadie más, eres tú. Los procesos es lo que debemos aprender a vivir en Dios. Dios nos ha dado promesas, pero los procesos es lo que debemos aprender a vivir en Dios. Y debemos buscar y ser conscientes de nuestros procesos, porque estos son el camino a lo que Dios nos ha prometido. Allí donde estás, vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias Padre. Gracias Señor, porque muchas veces hemos leído este capítulo en el cual tú nos hablas, Señor, que tú estás con nosotros, que nos has enviado. Padre, ¿y sabes qué, Señor? Muchas veces
vemos este capítulo como que yo soy el ungido, yo soy la persona que tú escogiste para sanar lo malo de los demás, para trabajar en los demás. Pero hoy a través de este capítulo nos has hablado acerca de procesos que tenemos que vivir nosotros mismos, Dios. Y los procesos no hablan de tu promesa, de tu bendición, Señor. Los procesos hablan del camino que tenemos que caminar, de lo que tenemos que transcurrir, del tiempo, de las novedades que pueden pasar en nuestra vida, de las dificultades. Padre, y hoy te damos gracias, Señor, porque tenemos que vivir el proceso que tú estás con nosotros, Señor. El proceso de entender por qué tú nos elegiste, Señor. El vivir una vida para entender que tú nos escogiste no como trampolín para llegar a otro, no como, ay, él va a ser la excusa, el efecto colateral para llegar al que sí me importa. Señor, tú nos escogiste a cada uno de nosotros porque tienes un interés personal, un interés primordial por cada uno de nosotros, Señor. No somos efecto colateral, Señor. No somos daño colateral. Somos la causa. Somos el objetivo. Tú nos escogiste, Señor, no para alcanzar a los demás, no para alcanzar a otros. Nos escogiste porque quieres estar con nosotros, Señor. Gracias por tu interés personal para con nosotros, Señor. Y ayúdanos, Dios, a entender que debemos vivir durante toda nuestra vida ese proceso de entender que Dios está con nosotros porque nos ha elegido para vivir en nosotros, para acompañarnos, para pasar tiempo con nosotros, para estar con nosotros, Dios. Ayúdanos a entender que debemos vivir un proceso de vigencia en el cual podemos entender que si hace un tiempo estuve mal, allí estabas tú conmigo. Que si hoy estoy bien, aquí estás tú conmigo. Que si mañana voy a estar mejor, allí vas a estar conmigo. O que si vivo algún momento difícil en el mañana, en 10 años, en 20 años, allí vas a estar conmigo, Señor. Ayúdame a entender ese proceso de vigencia, que tú eres vigente para mí hoy. Para mí hoy eres vigente, Señor. Este es el tiempo que Dios eligió. Este es el tiempo, es ahora. Tú eres vigente hoy, Señor. Como lo fuiste hace algunos años, hace muchos años. Pero también vas a seguir vigente para mi futuro, para mis hijos, para mis nietos, para mis generaciones. Gracias, Señor, porque eres vigente para nosotros, Dios. Ayúdanos a entender ese proceso de ser roble, Señor. Porque nos quedamos, Señor, nos quedamos en la parte de oye, a ti te van a llamar que eres roble victorioso. Que eres plantado por Dios, que Dios muestra su poder a través tuyo. Pero se nos olvida lo que dice antes. Dice para cambiar su derrota. Señor, ayúdanos, Dios. Porque en este caminar, en este proceso, en este camino,
en este peregrinaje de vida, vamos a tener muchas derrotas, Dios. Y esas derrotas van a ser el preludio, van a ser la antesala para la promesa que tienes para nosotros, para poder ser ese roble, para que muchos otros digan: a esa persona Dios la plantó, esa persona tiene algo especial de Dios. En la vida de esa persona se ve el poder de Dios. Pero no porque todos tus momentos fueron felices, fueron triunfantes, sino porque a través de tu vida supiste que en todos los procesos, especialmente en los difíciles, tenías que aprender a ser más fuerte, aprender a ser un roble, aprender que cada momento de dificultad te talla, te moldea, te genera raíces para ser ese roble fuerte. Y ayúdanos a entender, Padre, que debemos tener ese proceso de reconstruir. Que esa responsabilidad tú no se la das a otro. Tú no dices: hey, el pastor fulanito de tal. No, esa responsabilidad de sanar y de reconstruir recae sobre cada uno de nosotros. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a que tenemos que ver qué es lo que está en ruinas, qué es lo que está dañado, qué es lo que no está funcionando, y traerlo y ponerlo delante de Dios. Pedirle a Dios sanidad, pedirle a Dios que venga y nos ayude. Pero aparte de ello, tenemos que poner mano a la obra y empezar a edificar, a reconstruir, a volver a poner bases, a volver a iniciar, a tomar acción en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra vida es un proceso de reconstrucción y de sanidad, y que este proceso lo debo buscar yo. Este proceso de sanar lo debo buscar yo, y debo trabajar en reconstruir, trabajar en ello, Dios. Padre, los procesos son lo que debemos vivir contigo, Señor. Tus promesas están, pero los procesos en nuestro caminar. Como dice el gran libro, El progreso del peregrino, Señor. El vivir nuestra vida es ese progreso, paso a paso, día a día, mes tras mes, año tras año, ese progreso del peregrino. Ese es nuestro proceso de vivir contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser conscientes de cada proceso, porque tu promesa ya está, Señor. Tu promesa va a llegar, pero ayúdanos a vivir nuestros procesos contigo. Gracias, amado Dios. Gracias por tu presencia y gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en 8 días si así Dios lo permite. Hasta la próxima.